Gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Qué bendición estar en la casa de nuestro Dios. Aquí está cayendo una tormenta espectacular como todos estos días que ha caído. Y que el Señor nos guarde y guarde a cada uno. Yo quiero invitarle a que se ponga en pie antes de orar por las peticiones. Queremos orar por la vida de nuestro hermano Leo. El martes llega a 100 años, así que vamos a orar por él. No, extienda su mano derecha sobre la vida de nuestro hermano. Padre, te damos gracias por la vida de tu hijo. Señor, gracias porque le permites o le permitirás cumplir un año más de vida. Gracias porque lo has guardado durante este tiempo. Y en esta nueva etapa, Señor, que comienza en este nuevo año, Señor, que tú lo sigas cuidando, que le sigas dando, Señor, de tu palabra, que le sigas revelando tu palabra a su corazón. Señor, Padre, lo bendecimos como congregación, como hermanos. Padre, porque no hay mejor cosa que desear que tú lo bendigas, Padre, que tú lo cubras. Bendícelo en su vida espiritual como hombre. Señor, que siempre, siempre, siempre pueda esperar en ti. Bendice su matrimonio, bendice su hogar, que la función como esposo y como padre, Señor. Señor, que siempre pueda depender de ti, que pueda tener paz, que pueda tener tranquilidad, de que tú siempre tienes una provisión, Padre, de que tú siempre proveerás, Padre, que no haya una preocupación, un afán en su vida. Señor, yo también quiero bendecirlo, Padre, como ayuda en este ministerio. Padre, que este nuevo año sea mejor que este año que pasó. Que en este nuevo año, Señor, Padre, pueda seguir aprendiendo y experimentando de tu palabra. Padre, Señor, guárdalo de cualquier ataque, de cualquier tentación, de cualquier, Padre, dardo del enemigo, Señor, que quiera ponerse en su camino. Padre, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Felicidades. Amén. Vamos a orar por las peticiones. Padre, te damos gracias porque nos permites una vez más poder presentar nuestras peticiones delante de ti. Señor, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, Señor, los que estamos primeramente reunidos aquí, Señor, que puedas bendecirlos como siempre, que guardes, Padre, cada uno de sus hogares, cada una de sus propiedades. Señor, sabemos que estamos en un lugar donde muchas veces, Padre, se puedan dar inundaciones. Que primero no tengamos temor, pero que también, Señor, tú guardes las propiedades de cada uno, como también, Padre, de mucha gente. Señor, que tal vez no saben en el lugar donde tienen su casa, Padre, guárdalos, Padre, ante esta situación. Señor, también quiero pedirte por aquellos hermanos que están pasando por alguna dificultad, aquellos que han pedido por sanidad, como el caso de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, nuestra hermana Angie Flores, nuestro hermano Levi Cepeda. Bendice a cada uno de ellos, a sus familias. Señor, guárdalos, cúbrelos. Señor, te pido por mis padres, por nuestro pastor general, Padre, que tú lo guardes, que tú lo bendigas, y por cada pastor de Misión Cristiana Judá, como también aquellos pastores que este día, no importa en qué lugar del mundo ni el lenguaje, Señor, este día, Señor, abre sus puertas para bendecir y proclamar tu nombre. Te damos gracias. Bendice la vida del pastor Don, su esposa, su congregación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar los niños a escuela bíblica. Amén. Y quiero que me acompañe en su Biblia a Mateo 5:44. Si usted ha escuchado la enseñanza del miércoles, el miércoles esta es la cuarta enseñanza que se dio este miércoles con respecto al tema de el auténtico discípulo. Mire, qué increíble es encontrar todos los requisitos que se necesitan para ser discípulo del Señor. Porque el Señor cuando dijo, id y haced discípulos,
no solo fue ir, vayan y llenen un lugar, que no está mal, vayan, llenen un lugar y que la gente solo se convierta, porque muchas veces ahí se queda, ¿verdad? En una conversión o en un acto de fe. Pero la palabra manda a ser discípulos. Y este miércoles mirábamos o estudiábamos sobre los mansos. Qué complicado es ser manso, ¿verdad? Así que si usted escuchó la enseñanza de este miércoles, va a entender un poco más, porque estudiando eso encontraba esto. El tema es amad a nuestros enemigos. Dice la palabra, Mateo 5, déjeme leerlo en mi Biblia, aunque yo sé que está ahí, Mateo 5, 44. Después vamos a leer más. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero es amad a vuestros enemigos. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar en esta mañana, que quiere interrumpir con el desarrollo de tu palabra. Señor, cualquier pensamiento que quiera bloquear, Señor, lo que vamos a recibir. Señor, cualquier espíritu de sueño, de estupor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Amén. Y ahí mismo vamos a leer del versículo 38 en adelante. Mateo 5:38 y dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Hay una ley en Levíticos, en la ley mosaica había una ley que es la ley del talión, ¿verdad? Que si alguien hacía algo, se le tenía que hacer igual. ¿Por qué quedó esa ley del talión? Para que nadie fuera peor. Un ejemplo, si alguien robaba $100, se le tenían que devolver $100. Amén. Tenía que pagar esos $100. Tenía que hacer algo, etcétera. Entonces, oiga las palabras. Vamos a entender una cosa. Dice, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Fíjese que el Señor estaba, y ahí estaban los fariseos, los escribas, y estaba el pueblo y querían, ¿cómo se llama? Muchas veces cuestionando al Señor. Y entonces el Señor empieza diciendo, oísteis que fue dicho, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Y entonces empieza el Señor a decir, bueno, si alguien te pega en la mejilla, ponle la otra. ¿Verdad que ya hemos escuchado mucho de esto? Así que bueno, voy a avanzar. Si alguien te pide la túnica, si alguien te pide la capa, dale la túnica, si no te la túnica, dale la capa. Bueno, si alguien te pide que lleves una, lleva 2. Para el mundo esto es que alguien que se deje hacer esto es un tonto de entrada. Es un tonto. El miércoles mirábamos
que ser manso es tener dominio propio. Hermanos, ¿y quién fue con dominio propio? El Señor Jesús. Moisés. Ya se imagina a Moisés con esa presión de que el pueblo lo quería irritar, ¿verdad? Y dice la palabra. Me gusta porque fíjese que quien escribió el Pentateuco fue Moisés. Y yo creo que tal vez él le dijo al Señor, Señor, ¿cómo voy a poner esto? Moisés, ponlo. Y no había otro hombre más manso en la tierra que Moisés. Ahora, ¿por qué el Señor hace un comentario o por qué dice esto? Bueno, para muchos judíos de este tiempo, estas declaraciones eran ofensivas. ¿Por qué razón? Porque si el Señor daba la mejilla, la otra mejilla, no podía ser el líder militar que esperaban que encabezara una revuelta contra Roma. Recuerde que los judíos esperaban a un Mesías político. Ellos no querían a un Mesías espiritual, porque para ellos cuando leían que iba a haber un Mesías y que iba a llegar, ellos esperaran que llegara el Señor, descendiera y con poder, ¿verdad? Así con poder fuera como lo vemos en las películas, ¿verdad? Con las manos fuera botando a todos los romanos y el César cayera y Roma. Eso esperaban. Dígame, ¿usted encuentra alguna vez algún político que sea manso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que ninguno? Pero para ellos era ofensivo. ¿Cómo es posible que tú estés hablando? ¿Cómo es posible que tú estés hablando de que tenemos que poner la otra mejilla? No, estamos pidiendo nuestros derechos porque estos romanos no tienen sus yugados y etcétera y todo lo demás. Y es que el Señor, cuando Él llegó y entró a Jerusalén, ¿en qué entró? En un asno. Y hace 2 jueves explicábamos qué era entrar en un asno. Cuando un príncipe llegaba a un pueblo en caballo, significaba guerra. Pero cuando un príncipe entraba en un asno, significaba paz. ¿Y cómo entró el Señor? En un asno. Él no entró en un caballo. ¿Cuántos esperaban que el Señor hubiera entrado a Jerusalén en un caballo y diciendo, sí, viene a la guerra? Y es que la palabra, el apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino con lo que hay detrás. Sí, hermanos, muchas veces nosotros podemos dejarnos utilizar por alguna influencia, no estoy hablando de posesión, por favor, no estoy hablando de eso, pero sí dejarnos influenciar. Como también cuando tenemos a alguien enfrente, llámese como le quiera llamar, el vecino, el del tráfico, el compañero de trabajo, en la escuela, en la familia, muchas veces se dan estas situaciones. Entonces, como estaban bajo la opresión romana, ellos soñaban con represalias contra sus enemigos. Oiga, los judíos querían vengarse. Ellos querían vengarse de los romanos. Entonces por eso les dice, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Por lo menos ellos querían que la ley del talión se cumpliera para poder devolverle la que ellos le habían hecho. Y entonces el Señor viene y da una respuesta o sugiere una nueva respuesta a la injusticia. En lugar de demandar nuestros derechos, el Señor estaba diciendo, cede tus derechos. El Señor no estaba diciendo, estaba exigiendo derechos. ¿Y qué hacemos normalmente? Exigimos derechos. Y aquí sí el Señor está diciendo, cede tus derechos. ¿Qué hace el manso? ¿Qué hace el manso? No es provocado.
Por eso le digo, déjeme ponerlo como una continuación, porque eh, eh, tenía otro tema para compartir hoy, pero para el miércoles, el miércoles desarrollando, bueno, antes cuando estaba desarrollando esto, yo veía, bueno, esto tiene que ver, ¿verdad? Entonces, ceder los derechos. Para el mundo usted es un tonto, porque cualquiera se vale de usted. No, es que tampoco es llegar a ese punto. No es que voy a salir a la calle y decir, bueno, miren, hagan conmigo lo que quieran. Quítenme las cosas. No, 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 no. Dominio propio es, no voy a permitir ser provocado. No voy a caer eso. Entonces, la declaración que fue radical del Señor nos dice que es más importante impartir justicia y misericordia que demandarlas. Entonces, nos llama a no tomar represalias. ¿De qué nos está librando el Señor cuando dice que debemos de ser mansos? ¿Y qué también nos dice el Señor cuando dice que amemos a nuestros enemigos? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la razón? Oiga, la razón es no tome la justicia por sus manos. En otras palabras, déjeme ponerlo para mí, no para usted, por favor, déjeme para mí, porque así me lo imaginé. Yo creo que el Señor es como que me dijera a mí, Eduardo, no seas tonto, no te metas en problema, no seas insensato. En la vida te van a querer provocar y un día vas a perder la cordura, vas a querer tomar la justicia por tus manos y eso te va a traer graves consecuencias. ¿O cuántos hombres o mujeres están en la cárcel por un momento de rabia? Porque no se pudieron controlar. Entonces el Señor no está diciendo de que no podemos ir a las instancias a pedir justicia ante una injusticia. Amén. No, no, no. Está diciendo no tomes en tus manos la justicia, pero también está hablando de algo más importante. Es no te llenes de amargura. No seas rencoroso. Nos podemos airar, pero dice no pequéis. Y el problema es que llegamos a pecar de lo airado que estamos. Entonces, ¿a qué nos manda? A orar y amar. Oiga, 44, por favor. Gracias, Diego. Amad a vuestros, oiga, enemigos. Porque dice, si ustedes saludan y aman al que conocen, no están haciendo nada. ¿O no? ¿De qué sirve un árbol que no da fruto? Si no da sombra, entonces hay que volarlo, hay que quitarlo. Pero dice, oiga, mira el reto, bendecid al que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuántos de nosotros nosotros hemos sido lo contrario? ¿Cuántos de nosotros hemos maldecido a otros? Porque maldecir a otros no es decirle, ¿cómo se llama? Te maldigo. No. Decirle, mira, vos no servís para nada, nunca vas a hacer nada en la vida. Eso es maldecir a alguien. ¿Cuántos hemos hecho mal? ¿Cuántos no hemos orado? Nosotros hemos ultrajado a otro. ¿Y a cuántos hemos perseguido en el hecho de estar ahí, verdad? Insistiendo para meter un problema. Fíjese que hay varias citas, pero la primera es Levítico 19:18. Y aquí es algo muy importante, la mala interpretación. Fíjese que dice Levítico 19:18. Oiga, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, fíjese que los fariseos habían interpretado o enseñado
de que se debía de amar a los que aman. Si alguien me ama, entonces sí lo amo. Y si alguien no me ama, entonces no lo amo. Entonces, esto lo decían los fariseos. No te vengarás, oiga, no te vengarás ni guardarás rencor. ¿A quiénes? A los hijos de tu pueblo. Ah, entonces para los fariseos era, si no es hijo de mi pueblo, yo puedo vengarme, guardar rencor. Esa es la interpretación que los fariseos enseñaban. No era lo que el Señor había dicho. ¿Sí o no? Por eso dice, oísteis que fue dicho. Ojo por ojo. Ah, no dijo, mi padre dijo. O no, porque si no le hubiera dicho, mi padre dijo, o esto dijeron los profetas. Eso no lo... Amén. Entonces, ahora oiga, Salmos 139, Salmos 139, versículos 19 al 22. Entonces, según los fariseos, mire qué increíble, según los fariseos, estos versículos que vamos a leer a continuación, tenían el derecho para odiar o no amar a los enemigos. Entonces dice, Salmo 139, 19. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Y aquí, oiga lo que dice, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces, en base a esto, los fariseos habían interpretado de que sí se podía odiar a los enemigos y no amarlos. Amén. Ahora, también el 140, versículos del 9 al 11. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Entonces, los fariseos habían ocupado estas citas para decir, miren, ven la palabra del Señor, ¿verdad? Porque para ellos interpretaban a su antojo. Entonces, habían ocupado para esto. Pero viene el Señor, y volvamos otra vez a Mateo 5, a Mateo 5. Volvamos al 39. Dice, en el 38 es que dice, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Oísteis que fue dicho. No dice, leísteis que está escrito. Oísteis que alguien empezó, ¿verdad? Y entonces es como en los pueblos o en diferentes lugares, ¿verdad? Que hay historias que se cuentan y que se cuentan y que se cuentan y que se cuentan. Y lo más seguro es que nadie... En El Salvador, voy a poner como en México, La Llorona, en El Salvador está la ciguanaba, ¿va? O el cipitío. Y entonces la gente dice que a ellos se les apareció cuando nunca existieron. Pero hubo alguien que dice que se le encontró y que no sé qué y que no sé cuándo y bla, bla, bla y todo lo demás y que por ahí por ratos aparece. Oísteis que fue dicho. Ahora, ¿qué hemos oído? Porque el problema muchas veces de nosotros, y me incluyo como creyente, es que oímos, pero no vamos a la Biblia a verificar. ¿Cuántas cosas nos han enseñado que no hemos tenido el tiempo para ir a estudiarlas? A ver qué dice la palabra. Entonces en el 39, quiero avanzar,
Dice, pero yo os digo. Lo que él decía era palabra escrita. Entonces, ¿se estaba contradiciendo el Señor con esto que estaba poniendo? No, era la mala interpretación. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces viene el Señor y dice, no, 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 no. Lo que oísteis no es así. Yo os digo, amen a sus enemigos. Porque si ama a sus enemigos y los trata bien, demuestra que el Señor Jesús es el Señor de su vida. Ahora, ¿quiénes logran esto? Los que rinden su voluntad a Dios. Porque solo el Señor nos puede librar de todo este sentimiento de egoísmo, de odio, etcétera. Solo el Señor. Entonces, debemos de confiar en el Señor. Amén. Debemos de confiar en el Señor, que es el que nos va a ayudar. Amén. Ahora, yo quiero que entremos, por favor, el 44. Ahora, la pregunta es, amar. Amar, qué difícil es amar. Con que muchas veces nos cuesta amar a nuestra familia. Y usted sabe que conocemos tres tipos de amor. Está el ágape, que es el de Dios, está el eros, que es el de la pareja, y está el fileo, que es el de hermanos. Pero fíjese que no está hablando amad, no está hablando de ninguno de estos tres, sino que está hablando de uno que trae la derivación del ágape. Oiga, es derivación del ágape, no es ágape, y se llama agapao. Agapao, así como se escribe. Ahora, es un amar en sentido social o moral. No está hablando de que aquel que es mi enemigo, voy a convertirme ahora en un amor fileo, es decir, en un amor de hermanos, de amigos. No significa que ahora aquel que me aborrece lo voy a invitar a mi casa, lo voy a llevar a mi casa. No, no, tampoco. No está hablando de eso. ¿Sí? No, no. Tampoco el Señor quiere que seamos masoquistas. No, no voy a llevar a alguien que me desea el mal, lo voy a meter a mi casa. No, no. Es mi actitud hacia la persona. Ahora, habla en un sentido moral o social. Entonces, fileo es ser amigo, tener afecto o un apego personal como sentimiento o emoción. Pero agapao es más amplio. Fíjese que habla de abarcar específicamente el juicio. Oiga, el juicio y la aprobación deliberada de la voluntad como un asunto de principio, deber y propiedad. ¿Por qué viene de agapao y por qué no viene de fileo? ¿Por qué razón? Porque usted y yo, antes de ser hijos, éramos enemigos de Dios. No, no Él de nosotros, nosotros de Él. Y Él vio y tuvo compasión de nosotros. Por eso dice que Él nos amó primero. Pero fíjese que ese amor es un amor completo, pero déjeme ponerlo de esta manera. Primero siendo enemigos, nos amó. Fue un agapao. Pero cuando ya fuimos hijos, fue un ágape. No está hablando de que hoy lo voy a invitar a comer. No, 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 no. Está hablando, habla del juicio y de la aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Van a haber personas que nos van a querer sacar de nuestras casillas. Nos van a querer ofender, nos van a querer hacer un montón de cosas. Y la palabra, ¿sabe qué está diciendo? Ten misericordia de él. Y si el Señor nos dijera,
así te mirabas tú antes de que yo te rindiera. Porque nosotros no nos rendimos. El Señor fue poniendo para que doblegáramos nuestra voluntad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es necesario amar? ¿Por qué es necesario este agapao? ¿Por qué es necesario? Porque usted, si es discípulo, tiene una comisión, es hacer discípulo. Y si usted no le muestra el agapao, no le va a poder demostrar el ágape al Señor, a la persona. ¿Me explico? Si usted no le muestra el agapao, difícilmente va a poder esta persona disfrutar o ver el ágape. Difícilmente yo le voy a poder mostrar el camino, mostrar la solución para tanto odio que la persona anda cargando en su vida. Entonces, imagínense, por eso yo decía, yo de verdad iba a predicar, iba a predicar de otra cosa. Yo dije, Señor, la verdad que concuerdo un poco, no es lo mismo, pero concuerdo un poco con ser mansos. Y estamos viendo el auténtico discípulo, esa es la enseñanza de los miércoles. Yo espero que usted, y hablo en general a los hermanos también que nos ven, ahí están las enseñanzas, véanlas, escúchenlas. Entonces, ¿cómo le voy a mostrar a alguien el ágape si no puedo mostrar el agapao? ¿Verdad que hubo un agapao en nuestras vidas para este ágape? ¿O no hubo alguien en su vida que le dijo, mira, te invito a la iglesia? Con todo y lo de gracia que había en nuestras vidas. Hubo alguien que dijo, mira, te invito a la iglesia. ¿Y usted por qué aceptó ir a la iglesia? Porque esta persona mostró un agapao. Y cuando usted le mostraron un agapao y llega a la iglesia y conoce al Señor, entonces conoció ahora un ágape en su vida. Entonces, fileo es principalmente con el corazón, pero agapao con la cabeza. Mire, fíjese que el Señor cuando les está hablando en el 44, no les está diciendo, ámenlos con el corazón, ¿verdad? Que eso es lo que muchas veces tal vez podemos confundir o tal vez entendemos mal. El Señor no dice, amad, no está hablando, ámalo con el corazón, dice, ámalo con la razón, con la cabeza, con la sobriedad en tu vida. No está hablando de otra cosa. Porque fíjese que ahora la palabra, ¿quién es el enemigo? Fíjese que viene del griego ectros, S-T-H-R-O-S, ectros, principalmente aborrecido u odioso, hostil. Y fíjese que es la misma palabra que se ocupa para el diablo. Mire, pero no vamos a hablar del diablo, de la muerte, del creyente profesante que se quiere ser amigo del mundo. ¿O acaso Pablo no dice en las epístolas, aquel que quiere ser amigo del mundo se constituye? Entonces aún aquel que anda casi que tocando, saliéndose del Señor y entrando al mundo, que se vuelve, no por nosotros. La palabra lo dice. ¿Cuántos de nosotros hemos despreciado a uno que anda en el mundo, siendo hermano? ¿Verdad que es bien fácil señalar? Y el Señor dice, oye, este hermano que anda afuera, que anda casi perdiéndose, no lo ames con el corazón, está bien. No. Fíjense que el Señor no nos presiona a que lo amemos con el corazón, pero lo amemos con la razón. ¿Y qué dice? Orad. También de hombres opuestos a Cristo. ¿Cuántas veces alguien se ha levantado? Mire, yo me recuerdo que en un trabajo que tenía en El Salvador,
había una persona, había un compañero de trabajo, mire, que todos los lunes en la mañana, no todos los lunes, pero era lunes, llegaba y donde yo estaba habían alrededor de, no era ningún tonto, él sabía dónde lo podía hacer. Entonces yo primero estaba en un, ¿cómo decirle? En un lado de la empresa y después por circunstancias de técnicas yo me muevo a otro lugar y ahí había más gente todavía. Entonces, mire, entraba todos los lunes y entraba directamente donde yo estaba y me decía, hey, ¿cómo no fue hoy en los diezmos? ¿Cómo no fue ayer con los diezmos y las ofrendas? Porque él sabía que yo era pastor, el hijo de pastor. Y él estaba en la otra iglesia, es decir, en la otra iglesia, en la otra religión. Y mire, él estaba muy metido. Y créame que hubo una vez que yo le iba a contestar algo, no a gritarle, no a ser grosero. Y mire, era de todos los lunes. Llegaba todos los lunes a decirme lo mismo. ¿Sabe qué? Llegaba y yo le decía, yo creo que bien. Sí, bien. Sí, está bien. Por eso sigo, yo le dije, por eso sigo trabajando, fíjate, le digo yo. Porque quiero más dinero, fíjate, le decía. Bien, les decía yo, bien, bien. Y me estaba diciendo, yo le decía, ahora, le voy a ser honesto, no lo estaba amando con la cabeza. Me estaba callando la boca porque no quería tener problemas en la empresa. No, no, es que mire, yo le estaba mostrando un agapao. Porque me di cuenta y entendí de que no era él, de que había algo detrás de él, manipulándolo, influenciándolo. ¿Cuántas veces nosotros hemos cedido ante una provocación? Antes déjeme ocupar, voy a arruinar la palabra, pero para que usted me pueda entender, porque es deformar la palabra. Antes de agapear a alguien o agapoar a alguien. Entonces quiere decir que la vida de un discípulo del Señor no es fácil, no es sencilla. La palabra dice sin santidad. Nadie verá al Señor. Y la parte de la santidad tiene que ver con esto. Avancemos. Entonces, también de alguien que es opuesto a la justicia, la palabra enemigo, fíjese, de los no regenerados, es decir, de los aquellos que han levantado la mano, porque es que la palabra dice, es que eso es muy claro, la palabra dice, aquel que me confesare delante, ¿sí? Es la manera para recibir salvación. Eso no significa que todo aquel que levantó la mano y hizo la oración de fe, significa que hubo una salvación. No. Pero también hay unos que sí recibieron, pero que no han permitido ser regenerados por el Señor. Aún a estos. Y fíjese que la palabra habla también, porque es de la concordancia Strong, y esto es lo que me ha llamado la atención. Dice, de los creyentes en su estado anterior, no de su estado actual. Y eso nos incluye a todos nosotros. Éramos enemigos de Dios. Y después ya no somos solo amigos, sino hijos de Dios. Quiere decir que todo aquel que se levanta contra nosotros tiene una posibilidad muy grande de ser hijo de Dios. Entonces, cuando el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿y acaso no tiene usted no tiene usted algo del Señor en nosotros? Sí, para que todo aquel que en Él crea
No creen a nosotros, creen lo que predicamos o lo que vivimos, lo que externamos. No se pierda. Deje de ser enemigo. ¿Y por medio de qué? De un agapao. Amén. Entonces, esa es la introducción para que podamos entender lo demás. Y voy a ser breve. ¿Quién lo manda? ¿Quién manda? Amad a vuestros enemigos. El Señor Jesús, el que tenía y tiene toda autoridad. Jesús, que lo practicó en su vida, pero también lo practicó en la muerte. Porque ¿a cuántos de nosotros por ese amor fuimos alcanzados? Éramos enemigos. Usted no puede dar ágape. Amén. Usted no puede dar ágape. ¿Por qué no podemos dar ágape? Porque no somos Dios. Pero sí podemos dar agapao. Oiga, amén. Ni tampoco estoy diciendo que somos dioses juniors, como no estoy hablando de eso. No, es de lo que Él nos ha dado. Tampoco lo puede dar nuestra naturaleza caída. Pero sí lo puede dar, lo podemos dar por medio de su espíritu. Porque nuestra naturaleza caída, ¿qué dice? Quisiera, como me acuerdo un ejemplo, un hermano decía en una prédica que le decía al Señor, Señor, permíteme bajar cinco minutos de la cruz, porque yo en 5 minutos me lo acabo. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho, Señor, 2 minutos abajo de la cruz? Pablo decía, con Cristo estoy crucificado. ¿Y quién se puede bajar de la cruz? Nadie. Y es como otro hermano que decía, es que mire, el cristiano soy yo. Pero esta no es cristiana, le decía. Sí, no es mentira. No es mentira, no estoy bromeando. Llegaba a la iglesia y decía, no hermano, es que esta no es cristiana. Y hermano, una vez dejó el arma en su casa, se le olvidó. Y pasó un incidente afuera de la iglesia. Teníamos un vecino que le gustaba ultrajar a la gente. Entonces alguien, no sé qué pasó, realmente no sé, pero salió. Hermano, no había pasado nada. No había pasado absolutamente nada. Era ganas del hombre. Ahora voy a entender por qué. Y salió y empezó a ultrajar y todos los de la iglesia se quedaron callados. La gente se retiró, no hizo nada. Y más tarde le dice este hermano a mi padre, mire, le dijo, primero en caliente le dijo, el día que decido dejar el arma, le dijo en la casa. Oiga lo que le dijo. Y después ya más en frío le dice, creo que por algo la dejé, le dijo. Porque si yo hubiera tenido el arma ahí, lo primero, mi reacción fue ir al carro, le dijo. Y me acordé, no la traje hoy. ¿En qué problemas se hubiera metido? ¿O en qué problemas se hubiera metido la congregación, etcétera? ¿Qué le nubló a él? La cabeza. ¿Y qué dice el Señor? ¿Amad con qué? Con la razón. Este amad es amad con la razón, con la cabeza. No te estoy pidiendo que le llegues a dar un abrazo y un beso. No, con la cabeza. ¿A quién lo manda? A los discípulos. Seguidores e imitadores. Fíjese que, aunque nosotros debemos de ser lo mismo, pero fíjese que, porque dice que seguimos al Señor ¿qué decía Pablo? Imitadme a mí como yo imito a Cristo. A los que han sido redimidos. Porque ¿quién de nosotros no está en deuda con el Señor por la vida eterna que ahora tenemos?
Entonces esa vida eterna a usted y a mí nos obliga. Porque este se vuelve un mandamiento. No se vuelve si tú quieres. ¿Qué estaba haciendo el Señor aquí? Estableciendo lo equivocado que los fariseos habían interpretado a su conveniencia. ¿Qué más? A los perdonados. Porque el perdonado es un antiguo enemigo. Y se me venía a la mente cuando estábamos cantando, ¿verdad? Y no sé dónde estuviera si yo a ti, y no sé qué sería de mi vida si todavía fuera un enemigo tuyo. Pero ahora no soy enemigo, soy hijo. ¿Por qué lo manda? Porque amar a nuestros enemigos es agradable a Dios. Porque Dios es el Padre de todos los hombres. ¿O acaso no Dios es el creador de todos? Porque todos somos creación. Todos somos creación. Pero debemos de hacer a la creación hijos de Dios, que nos cambia el panorama. Porque también es una señal que sale de nuestras vidas que refleja que somos hijos de Dios. ¿Por qué lo manda? Porque es la manera que tenemos de asemejarnos a Cristo. No por otra cosa. ¿Qué ventajas tiene de cumplir este requisito? ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, impide que dañemos a otros. Ya lo he contado yo en algunas ocasiones. Mira, hermano, yo me asusté de esa vez y se lo voy a volver a contar. Una vez venía, iba hacia mi casa y entonces hay un centro comercial que está a 2 cuadras, voy a medio camino y hay que pasar una calle principal. Y cuando iba, veo que alguien sale de un carro en movimiento, hermano, y gracias a Dios que era una bolsa de curtido. No fue una piedra, no fue un balazo, no, una bolsa de curtido y me la tiró así y me pegó. Nunca, y le soy honesto, nunca había experimentado eso. En ese momento yo deseé haber tenido una pistola y matar al que había hecho eso. Mira, hermano, nunca me había llenado de cólera, nunca había sentido esa rabia. Decir, mira, desconocido, no otra cosa. Por eso, no, bueno, en otros no sé, pero por eso nosotros no recomendamos, estoy hablando de Misión Cristiana Judá, hemos entendido que no recomendamos que usted mande a sus hijos a aprender karate. Y dice la gente, no, es que carácter no, usted no sabe la fiera que hay de cada alma y que en algún momento se puede volver a alguien violento. No es en la clase, no es en el momento, sino después, cuando alguien sea provocado. Y va a tener las herramientas para ¿Cuántas muertes no han habido por una patada o por un golpe? Hermanos, de verdad, mire, yo llegué a mi casa y yo estaba fúrico, pero lo primero que sentí fue haber tenido una pistola y pegarle. Y me recuerdo, no sé si fue ese día o más tarde, hermanos, que cuando ya me bajó, mire, me asusté, porque nunca había sentido eso. ¿Y qué dice la palabra? Que si yo aborrezco a mi hermano, soy homicida. Porque es un mandato amar a nuestros enemigos. Porque si usted no ama, ¿en qué nos envolvemos? En homicidas. Ante el Señor, no pasó nada, pero ante el Señor. ¿Verdad que no es fácil ser discípulo? Pero muchas veces nos enfocamos en lo difícil que es de ser discípulo.
pero se nos olvida todas las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas. Y muchas veces perdemos tantas bendiciones por estar divagando en nuestros corazones. Perdemos bendiciones porque no hemos soltado. Dice, olvidando lo que queda atrás. ¿Cuántos rencores hay en nuestros corazones todavía de situaciones que pasaron antes? No, mire, es que eso pasó hace 20 años. ¿Qué dice? Amad a vuestros enemigos. 20 años. Piénselo con la cabeza, no con el corazón. Piénselo con la cabeza, fríamente. He pasado cargando algo 20 años. Nos libra a nosotros mismos del peligro del odio. ¿Y qué consecuencias trae el odio? Ahora la pregunta, y con esto finalizo, la pregunta para es, ¿cómo puedo hacer para cambiar, pues? ¿Cómo puedo hacer para amar a mis enemigos? Cambiando nuestro carácter. ¿Y cómo se cambia el carácter? Rindiendo la voluntad al Señor. ¿Y cómo se rinde la voluntad al Señor? Aprendiendo de su palabra. Porque dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Tenemos mucho que aprender del Señor. Mucho, mucho, mucho. Porque eso nos va a llevar a vivir en santidad y la santidad nos aleja del pecado. Y el entender esto nos ayuda a madurar. Que es algo que yo le digo, Señor, ¿cuánto me falta? Pero que el Señor nos ayude a tener un agapao ante los demás. ¿Sabe por qué? Porque no se imagina la cantidad de personas que hay allá afuera que necesitan un agapao. ¿O acaso no hubo un agapao para su vida? Sí. Afuera, hermanos, es increíble la cantidad. Aún con gente convertida, déjeme ocupar la palabra convertida, que necesitan un agapao, que han sido dañados, que han sido y que por eso muchas veces actúan de esa manera. Muchas veces no sabemos cuál es el origen, cuál es la condición, de dónde viene una persona. Muchas veces no sabemos lo que le ha tocado sufrir, las escasez, lo difícil de la vida. Porque ¿cuál es el propósito de Satanás? ¿A qué vino? A robar, matar y destruir. ¿A cuántos se les robó su infancia? ¿A cuántos se les robó su infancia? ¿Cuántos fueron dañados? Y entonces actúan como que fueran ogros. Pero usted tiene del Señor, usted puede dar un agapao para que un día el Señor les dé a ellos un ágape. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, porque nos has permitido, Señor, una vez más, Señor, hablar de tu palabra. Señor, como siempre, no ha sido esta mañana para regañar nuestras vidas. No es una confrontación para hacernos sentir mal o menos. No es eso. Es para que podamos entender que nosotros tenemos de ti y que podemos dar a aquellos que necesitan. Que así como hubo alguien que tuvo este agapao con nosotros poder dar un agapao a aquellos que lo necesitan. Señor, queremos ser tus discípulos. Queremos ser mansos y humildes de corazón como tú lo fuiste.
Señor, gracias porque tuviste misericordia de nuestras vidas. Porque tú nos amaste primero. Éramos enemigos. No sé cuál era su condición, pero he visto mucha gente resentida o odiando a Dios porque tal vez tuvieron una necesidad y como no hubo respuesta, entonces, pero llegaste a nuestras vidas y pusiste ágape en nosotros. Ayúdanos a tener amor, misericordia hacia los demás, no solo con los de nuestra casa. Padre, que cada uno de nosotros pueda ser un aliento en la vida difícil para aquellos que no te tienen. Permítenos ser lumbreras en medio de la oscuridad. El apóstol Juan decía, mirad cuál amor nos ha dado. Usted y yo somos amados por Dios. ¿Entiende? Usted y yo somos amados por Dios. Gracias, Padre. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor.